Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición. Damos gracias a Dios por permitirnos despertar, abrir nuestros ojos y disfrutar un nuevo día. Definitivamente, el primer milagro que recibimos hoy es estar vivos, ¿no? Es una bendición. ¿Cuántas personas no están disfrutando hoy de su ser querido? ¿Cuántas personas hoy están lamentando, están de luto por alguien que ya falleció? Pero nosotros disfrutamos este día, agradecemos al Señor por todo lo que nos permite vivir, por permitirnos vivir un día más y abrir nuestros ojos y disfrutar de su gracia y de su amor. Hoy el Señor nos tiene un proverbio para reflexionar, que es Proverbios capítulo 11, versículo 30, y lo leemos en el nombre de Jesús, y dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La Nueva Versión Internacional lo dice: el fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas. Oiga, qué maravilloso es esto, hermoso, porque si hay algo que tiene que ser el justo, los hombres y las mujeres que practicamos la justicia de Dios, que si usted quiere aprender mucho más de eso, yo le invito para que escudriñe Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo número 7, y eso es el compendio más grande de lo que es la justicia de Dios. Pagar siempre bien por el mal que nos hacen. Eso es la justicia de Dios. El justo por los injustos. Esto es, ¿y qué dice la palabra? El que practica la justicia de Dios es un árbol de vida. Esa es aquella persona donde la gente le va a buscar y va a decir: oye, ¿usted por qué es tan buena gente? ¿Usted por qué es tan noble? ¿Usted por qué es tan manso? ¿Usted por qué no le paga mal a esa persona que le hizo daño? ¿Usted por qué es eso? Y quieren buscarlo. Venimos a ser árboles, venimos a ser personas que la gente viene a buscar ese fruto. Y el que gana almas es sabio. Qué bueno que nosotros aprendamos a ganar almas, salvar vidas, enseñar la palabra de Dios y que no callemos en la palabra del Señor. A todo aquel que la necesita, que andemos predicando del Señor. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde. Y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Así es, y con este saludo vamos a iniciar también estudiando la porción bíblica para el día de hoy. Recordemos que venimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, venimos en el capítulo 4 y hoy vamos a estudiar el versículo 2. Sin embargo, voy a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos claridad de lo que estudiamos el día inmediatamente anterior. No olvidando que de hecho usted y yo hemos sido llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Leemos la palabra de Dios siempre en nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos presenta dos formas de vivir. Uno, conforme a la voluntad de Dios, y la otra forma es conforme a las concupiscencias, conforme a la carne. Y qué bueno que usted y yo hoy determinemos no vivir conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra concupiscencias? Se encuentra en el griego en el numeral 1939 y la palabra es episumía, que significa específicamente por lo prohibido. Dice codicia, codiciar, concupiscencia, desear, tener, dice pasión. ¿Qué es entonces concupiscencia? Es pasión o expectación por lo prohibido. Alguien decía en tiempos anteriores, decía, no, es que lo más apetecido es lo prohibido. El pecado es lo más apetecido porque el pecado es prohibido. ¿Qué es lo que más le llama la atención a alguien?
es lo que le prohíben. A un niño le dicen, vea, aquí se queda en la casa y la nevera no la va a abrir. Se van y lo primero que el niño hace es ir a la nevera a abrir. Entonces, concupiscencia son esos deseos que están en el alma por alguna clase de pecado, por algún hábito pecaminoso. Quizá alguien un día llegó al evangelio y nunca renunció a esa codicia, nunca renunció a ese prototipo de mujer que un día se formó y se casó, pero un día vino esa expectativa por eso que ella sabe que no está bien porque ya tiene su esposa, pero tiene la expectativa de esa mujer que un día él se formó en la mente y que nunca vino a decirle a Dios, sí, yo me formé este prototipo de mujer, pero hoy renuncio a ella, porque si no renuncia a ella, lo más posible es que se la va a encontrar en el camino. ¿Para qué? Para ir a pecar contra Dios. Entonces no podemos vivir el resto de nuestras vidas en la concupiscencia. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseñaba que así como Cristo vivió, que no vivió para darle rienda a los deseos de su alma, sino que Él tuvo ese control de sí mismo, tuvo ese dominio propio, no hizo todo lo que se le vino en gana, no. Usted y yo estamos llamados para tener control de sí mismos. Usted y yo estamos llamados a vivir en esa santidad, en esa integridad, gobernando nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo nuestro ser. Así es, esposo mío, que definitivamente hay algo que nosotros tenemos que trabajar, y más que todo nosotros como cristianos, porque es que la palabra de Dios es para nosotros los cristianos que hemos recibido esa nueva naturaleza de parte de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tenemos algo muy especial, y es que el Espíritu de Dios entró a vivir dentro de nosotros y cambió nuestra naturaleza carnal, animal y diabólica. La cambió, ¿por qué? Por una naturaleza nueva de justicia y de santidad basada en la verdad de Dios. Siendo así las cosas, nosotros tenemos que saber algo muy importante, que volvamos a recordarlo. Yo como cristiano soy un espíritu que tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo que la Biblia aquí lo está llamando carne. Esa parte del carne, la carne está hablando de esa parte exterior en el cuerpo. O sea, podríamos decir, de leer esta palabra donde dice, para no vivir el tiempo que resta en el cuerpo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero también hay, cuando está hablando de carne, también está hablando a lo que es el alma, lo que es lo que nosotros no deberíamos de vivir el tiempo que resta en esta carne, pero también gobernados por el alma, por las emociones, por los pensamientos, por los deseos que van en contra de Dios, porque dice que nosotros no deberíamos de vivir en esta carne de ninguna manera, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Es que andemos en santidad y que andemos en paz para con Dios, para con nosotros mismos y para con los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que renunciemos a las concupiscencias. ¿Qué es esa concupiscencia? Que es lo que mi esposo estaba hablando. Y es la expectación por lo prohibido. Aquello que definitivamente no hemos renunciado, que son nuestros propios deseos, pero que van alejados de la voluntad de Dios. Ciertamente muchas personas no han renunciado a su parte pecaminosa y desean andar haciendo lo que a Dios no le agrada, y de ninguna manera debería de ser así. Nosotros debemos de vivir solamente ¿para quién? Para Dios todos los días de nuestra vida, renunciar a aquellos anhelos que nos apartan de Dios, aquellas cosas que no están bien delante de la presencia del Señor. De ninguna manera nosotros deberíamos de vivir solamente para Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida nosotros deberíamos de vivir solamente para Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Renuncia a esos anhelos, renuncie a lo que a Dios no le agrada, a las rumbas, al trago, a las borracheras, a la fornicación, el estar cambiando de hombre, el estar cambiando de mujer constantemente, al robo, al engaño, a la mentira. Renuncia a todas aquellas cosas que por allá en el fondo a su alma le han agradado, pero que a Dios no le agrada. Recuerde que ya como cristiano no estamos para andar conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne morirá en esa tierra para Dios, espiritualmente para Dios, y cada día irá restando su vida espiritual. Pero el que vive para
para Dios todos los días de su vida, vive en el Espíritu, está conectado a la voluntad de Dios. En eso yo entiendo que estoy viviendo en el Espíritu, porque todo lo que vivo tiene un versículo bíblico que me sustenta y me conforma a eso que estoy viviendo, me lo afirma definitivamente para seguir agradándole a Dios. Siendo así las cosas, culminemos orando a nuestro Padre y le decimos: Señor, qué linda la enseñanza que hoy traes a nuestra vida, Señor. ¿Cómo es que, Señor, tu anhelo es que nosotros seamos bendecidos obedeciendo tu palabra, Señor? No estamos llamados a vivir en la concupiscencia de nuestras mentes, en la concupiscencia de nuestra alma, papá. Estamos llamados a vivir el diseño de santidad y obediencia, Señor, que Jesucristo nos dejó como ejemplo, papacito hermoso. Yo hoy te doy gracias porque sé que tú has comenzado a hacer una obra hermosa en nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias porque tú nos das la capacidad de vivir como tú mandas, oh Dios. Tú nos dejaste el ejemplo de tal manera que no vivimos para nuestros propios anhelos, para nuestra pasión, por los deseos prohibidos, sino que vivimos solamente para glorificarte a ti. Señor, damos muerte a los deseos del alma para que ya no sea el alma la que nos gobierne, sino tu espíritu a través de los principios bíblicos. Oh Dios, te damos muchas gracias en ese bendito y hermoso nombre de Cristo Jesús, mis amados. Hoy también deseamos que el Dios de los cielos te continúe bendiciendo a ti y a toda tu familia, que el Dios de los cielos te corone de favores y de misericordias en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.